Hola, Hola, perdón, tuve una falla técnica no te horrible. preocupes, no te ¿Qué te seguimos aquí. quedaste? Oye, está bien, vamos a ver si se logra conectar los que estaban, los que estaban viendo la transmisión. Este, pues Ya bueno, ves, Instagram no quiere que despidamos el programa, quiere que sigamos, por eso es que nos hizo esto, ándale, para volver a comenzar. exactamente. Entonces, mira, pues ahora por culpa de Instagram nos vamos a quedar más tiempo del que teníamos previsto. Este, pero bueno, lo primero es retomar un poco para ir Sí, cerrando esta parte. Digo, ya lo estaremos compartiendo el mismo video después, quienes ya no nos pudieron, pues esta caída, esto fue ay, sí, como lo estaba buscando y no lo vi, pero espero que tú sí lo no, tengas. espérate, esto fue como ¿cómo se llama? La caída del sistema. Se cayó el Sí, sistema y nosotros pues desaparecimos. Entonces, pues así es nos culpa del pasó con COVID. la COVID. Es culpa del COVID. Pero todo se pasa. Antonio, muchas gracias por unirte de nuevo. José Juan, mira, ya se unió ahora José Juan. Perdón, pero hubo un problema técnico en Fallas la técnicas, ya transmisión. sabes. De repente como que se bloqueó todo y ya no pudimos Sí, decirles, yo hablaba y estamos, hablaba y hablaba y yo nada más veía que no te movías, entonces dije, ¿qué onda? la pobre Trixia se quedó así como que, ¿qué pasó? Pero bueno, ya estamos de regreso, que pudieron, les quiero mandar un saludo a todos los que estuvieron o que han estado a lo largo de la transmisión con nosotras, porque para nosotros la verdad lo hacemos con mucho cariño. Sí, Queremos un poco reconocer a todas las mujeres sea que tengan una discapacidad o sea que tengan una condición de vulnerabilidad, cualquier mujer con las características que tenga, queremos darle el espacio para que sea un espacio de empoderamiento de las mujeres. Creo que este tipo de espacios es necesario porque nos permite también reconocernos, ubicarnos, lo que casi siempre nos limita también es que no encontramos a nuestros pares. Creo que nuestros pares precisamente son todas aquellas mujeres que en la diversidad, porque a veces nos dicen, es que todas las mujeres son iguales, pues no, fíjate y fíjense que esa es la realidad, que hay una gran diversidad de las mujeres y que hacer programas como estos, ahí está Judith otra vez, me estaba preguntando que qué había pasado, pues es que se cayó el sistema y bueno, ya estamos de regreso. Este, pero bueno, les decía yo que estos espacios nos permiten justamente ubicarnos, ver nuestros referentes, ver que hay personas como nosotras, otras mujeres que están haciendo y deshaciendo, sí. echándole para adelante ante todas las certezas y no certezas que tenemos en la vida. Y en todos los espacios están las mujeres haciendo muchísimas cosas y tratando de sobrellevar todo, no solo estas condiciones de pandemia, sino otras condiciones que en el común, en lo normal que vivimos, pues simplemente no, las llevamos de la mano, ¿no? Y las vamos enfrentando y vamos sorteando todos esos obstáculos y creo que eso es importante, reflejar precisamente lo que las mujeres enfrentamos desde las mujeres también, porque además es una visión que nosotras tenemos y estamos cargando. Así es. Eh, es una visión de mujer, entonces también que nos escuchen los hombres también, ¿no? Y que nos vean también desde esta visión un poco, de aprendizaje del otro o de la otra, ¿no? En este sentido de ser parte de una sociedad en la que somos tan diversos y diversas, que poder comprendernos en nuestras diferencias nos hace mejores personas y nos hace entender, nos hace ser empáticos, porque creo que es una de las cosas que más hace falta en esta sociedad en la que vivimos. Nos hace falta empatía, nos hace falta solidaridad Totalmente, en algunos totalmente. casos, nos hace falta ponernos en los zapatos de los otros para entender que no todas y todos vivimos igual. Y bajo esas circunstancias, entonces se requieren hacer
acciones concretas, tanto de las autoridades como del activismo, como de las propias mujeres. ¿Qué estamos haciendo las mujeres en nuestros propios espacios? ¿Cómo estamos sorteando estas dificultades las propias mujeres? Y poder escucharnos, porque creo que eso nos hace más sensibles, el escucharnos, el saber que hay alguien que está viviendo quizás una dificultad que nosotros desconocíamos y que Así es. pensábamos que nosotros nos está yendo peor que a todo el mundo, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Entonces, me da gusto que estés aquí con nosotras y nosotros y que estés aquí dando tu mensaje y dando tu visión de la realidad y tu visión desde tu condición, que eso es importante, ¿no? Sí, mencionabas algo muy importante y es lo que quiero retomar ahorita rápidamente, la cuestión de la empatía. La empatía es aquella capacidad, habilidad de ponerme en el lugar de la otra persona. Pero aquí la invitación más que nada es no esperar a que yo esté en los zapatos de la otra persona, porque créeme que a muchos no les va a gustar estar Uy, en los zapatos seguramente. de ciertas personas que todavía, digamos que mi discapacidad es nada a comparación de otras más severas y de condiciones más severas, de limitaciones, de abandono, de discriminación, de muchas cosas. Claro. Entonces, empatizar no solamente poniéndome en los zapatos de la otra persona, sino no importa que yo no esté viviendo la misma situación. Es cierto, no vamos a sentir lo mismo nunca Claro. porque no estás precisamente viviendo la situación, pero eso, si a lo mejor una persona que está viviendo una situación de cáncer, vamos a poner un ejemplo, yo no he atravesado por una enfermedad así, sin embargo, no necesito vivirla para yo hacer conciencia de que esa persona Claro. está teniendo un reto personal, está teniendo una condición y está luchando para vivir. Entonces, ¿cuál es mi papel? Entender a la persona, empatizar con ella, apoyarla en lo que yo pueda y contribuir a su desarrollo en lo que respecta a cuestiones de la enfermedad. O sea, sabemos que, bueno, yo por experiencia propia sí he estado ligada al cáncer, no de manera personal, pero sí he estado rodeada de la enfermedad con personas conocidas y familia. Entonces, de eso se trata. No esperar a que me pase una situación de discapacidad, no esperar a que me atropellen y perder una pierna, o que yo quede en una silla de ruedas, o pase otra cosa, ¿me entiendes? Ponernos en el zapato ya desde ahorita, siendo empáticos, siendo sensibles, informándonos sobre la discapacidad y colaborando con aquellas personas que tienen, si de por sí ya el mundo es difícil para todos, ahora imagínate quienes están en una situación específica en la que no pueden desarrollarse plenamente por esta situación y estar viviendo en condición de discapacidad. Entonces, ese es el llamado, por así decirlo, que yo desde manera personal hago y sobre todo también que te decía, no esperemos a ser parte de la estadística y a ser parte de la cifra para poder ser empáticos y para poder propiciar que otras personas pues tengan esa habilidad y esa capacidad y ese derecho, sobre todo derecho de desarrollarse, ¿no? De alguna u otra forma todos tenemos obstáculos. Imagínate tú, si necesitas lentes, déjame decirte que tú ya tienes una discapacidad visual, a lo mejor no comparada en gravedad con otras situaciones, pero ya empiezas con esa situación. Entonces, muchas veces vamos por la vida, tú lo decías al principio, vamos por la vida pensando en que no tenemos una discapacidad y sin embargo, Sí, pero es sí, por desconocimiento, ¿no? es por Claro, desconocimiento. claro, claro. Yo creo Entonces, que no esperar. muchas veces nos pasa eso, de que al no acercarnos a la información, al no acercarnos a los temas que tienen que ver con la discapacidad, pues desconocemos e ignoramos muchas cosas, ¿no? Y asumimos cosas que a veces hasta lo hacemos sin querer, pues, lo hacemos sin querer, pero Sí, por falta de desconocimiento, más bien por desconocimiento y por ignorancia, ¿no? ¿sabes? Una situación en la que se refleja esto que estamos platicando en los puestos de estacionamiento. Es muy común que en los puestos de estacionamiento señalados exclusivamente para personas con discapacidad lleguen y se estacionen otras personas impidiendo que una silla de ruedas pase por ahí, por ejemplo. ¿Y qué te dicen eh, algunas personas que van con su automóvil? Ay, es que nada más 5 minutos. Pero lo que no nos ponemos a reflexionar y a pensar es que en esos 5 minutos que yo estoy, que dije que
regreso rapidito y ya quito mi coche, puede llegar una persona que necesite el espacio. Lo mismo sucede con las rampas, que es un tema aparte, la cuestión de la accesibilidad. Entonces, es ir poniendo en práctica valores humanos, como nos enseñaron en la primaria en formación cívica y ética, en civismo y en secundaria, y así es algo que debe de estar en nuestra vida diaria y en nuestra conciencia todos los días, porque de alguna u otra forma las problemáticas que vivan personas con discapacidad, pues también son, te lo decía al principio, son parte de la problemática social en general. O sea, no nada más es de ellos, no nada más es de nosotros, es de todos. Así es, así es. Y también un poco estos contrastes que de repente ocurren de cómo, con tal de, cuando desconocemos, fíjate, te voy a poner un ejemplo. A veces queremos ser condescendientes con las personas con discapacidad. Condescendientes en el sentido de como si ellos no tuvieran La capacidad. la capacidad, exacto. Sí, Y no sé, cometemos errores tan básicos, ¿no? sí. Como, no sé, ahorita no se me ocurre ni uno, pero seguramente tú los ubicarás perfectamente. Pero parte de nuestro desconocimiento, porque desconocemos, no sabemos cómo tratar a una persona con discapacidad o Sí, cómo platicar con una persona con discapacidad, por ejemplo. O sea, sí. de repente no sabemos ni siquiera el lenguaje que debemos de utilizar cuando estamos hablando con personas con discapacidad, ¿no? Así es. Eso es muy común, lo decías muy bien, es muy común que cometamos esos errores fíjate, yo he cometido esos errores con otras personas con discapacidad. O sea, una vez por ejemplo, a una chica que no, que tiene discapacidad visual, creo que le dije, ¿ya viste? O algo así. O sea, y son cosas tan básicas, pero también te voy a decir una cosa, en mi mente no está que ella tiene una discapacidad, por eso se me voló la barda. Entonces, también es esta parte de cómo tú ves a las personas. En mi caso, pues mis amigos ni me lo han dicho todos, o sea, es que yo no te veo como si tú tuvieras una discapacidad, yo no estoy pensando en que tú, ni tampoco veo cuando caminas, o sea, para mí Claro. Trixie es Trixie, ¿no? A mí me Entonces, no, parece, bueno, tú sabes cómo soy yo contigo, de repente voy caminando y ya ni sé dónde quedaste porque tú estás con todo mundo caminando. lo haces, con todo mundo. Pero Pero, yo lo hago con todo mundo, ¿eh? En realidad sí, es que, pues es que soy así, o sea, en realidad ando y te trato exacto como cualquier persona, sí, porque en realidad, o sea, para mí tú no eres una persona con discapacidad, tienes una discapacidad, pero yo te veo y te trato como cualquier persona, ¿no? Finalmente, en realidad, la discapacidad que tienes, pues te limitan algunas cosas, pero en sí, general, pues tú te desarrollas normal en todo, no tienes una condición diferente, pues, o sea, así eres es. locutora, haces de todo, estás en cualquier espacio, no sé cómo lo haces. De entrada, por ejemplo, no entiendo cómo lograste ser coordinadora de comunicación en una administración municipal, o sea, cuando tenías que bajar, subir, andar, o sea, era increíble, o sea, tu Sí, capacidad y tu talento para salir adelante en esas circunstancias, ya no cualquiera. Digo, las personas que están en comunicación saben que están de arriba para abajo corriendo, o sea, y tú lo hacías y estabas en todo momento y a cada rato y a toda hora y en todo momento, o sea, a eso voy sí, cuando no importa si tienes alguna discapacidad, no importa si estás en una condición especial de vulnerabilidad, más bien creo que es de reconocerse que a pesar de esas circunstancias que a veces tenemos, a veces ni siquiera son porque las provocamos, sino porque están ahí, porque a veces nacemos en esa condición, en esa circunstancia. sí, Entonces creo que lo retador precisamente es cómo salen adelante, cómo salir adelante ante esa circunstancia, ¿no? Y ante sí. esa situación que se vive. Y creo que justo tú eres el reflejo de ese talento que puede salir en cualquier situación o condición, ¿no? Sin importar si tienes una discapacidad o si no la tienes. Gracias. Fíjate que es muy importante todo lo que acabas de mencionar en cuestión de hasta qué punto yo
protejo o sobreprotejo a la persona con discapacidad. Una cosa, y eso también hay una línea muy delgada entre el decirle, a ver, yo te ayudo, espérate porque no vas a poder. Y eso es algo que pasa mucho en las familias y de entrada ahí, o sea, que no hagas esto porque, y mejor espérate que yo lo haga, y mejor, o sea, empieza uno sin querer muchas veces, la mayoría grande de las veces, perdón, empezamos ahí, a limitar a la otra persona a que no haga nada porque pobrecita tiene, y esta cuestión hay una palabra que en este momento no la tengo en la mente, pero hay una palabra específica para nombrar esa situación, invalidamos la capacidad que puedan tener las personas con discapacidad. Una cosa es que tengas una discapacidad, otra cosa es que no puedas hacer ciertas cosas. Así es. Yo, desde mi discapacidad, que no pudiera cargar cosas pesadas, eso lo sé porque me afecta por el tipo de discapacidad, ¿no? Claro, pero claro. A lo mejor otro ejemplo y que también se aplica a mí, en este momento yo no me he atrevido a manejar, yo no sé manejar. Pero tampoco es porque no pueda, ¿me entiendes? Puedo hacerlo, y de hecho, yo tenía la creencia de que no podía manejar hasta hace muy poco, en que vi a una persona con discapacidad manejando su coche, y es relativamente su discapacidad más severa que la mía. Entonces, ahí fue cuando dije, a ver, o sea, ¿cómo que no puedes manejar? Claro que sí. Si tuviera, obviamente, dinero, ya me hubiera comprado mi coche, ¿estás de acuerdo? Pero eso es en parte los bloqueos o la idea que tiene la sociedad de la discapacidad, de que asocian la discapacidad con inutilidad. O sea, es un inútil, no va a poder hacer, no va a poder, etc., etc. Sí. Y también esta otra parte en la que, insisto, uno mismo es el que tiene que reconocer esas fortalezas y qué es lo que sí puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Los límites, pues, los tenemos aquí. Exacto. Simple. Yo rápidamente te comparto, hace muchos años, cuando empecé en mi vida profesional, bueno, no profesional, sino más bien estaba en la vida laboral, yo fui, no sé si te he contado alguna vez, cajera de un... sí me contaste. Bueno, en esa tienda, pues yo estuve cerca de 2 años y fui producto de un convenio que hizo el DIF el DIF municipal. Trabajaste ahí como resultado de un convenio. Convenio, exacto. O sea, el DIF fue y le dijo a esta cadena de tiendas, no seas malito, ayúdame a emplear a personas con alguna discapacidad. Entonces, yo hice las pruebas, pasé todos los filtros, me quedé y trabajé durante 2 años. Pero déjame decirte que no fue así como que al principio todo muy bonito, porque precisamente por tener una discapacidad yo no ganaba lo mismo que los demás. Claro. Por tener una discapacidad yo ganaba la mitad de lo que ganaban los demás. Entonces, no, porque además era el resultado de un convenio, era un compromiso, ¿no? No, exacto, no porque en realidad... Ajá, como otra vez el tema de la condescendencia, no, en realidad yo te estoy ayudando porque te di el trabajo, cuando no era así, en realidad no te estaba ayudando. O sea, él podía haber hecho o abrir un espacio para poder contratar a una persona con discapacidad, incluso, más bien con las mismas condiciones. Ahí es cuando yo observo la desigualdad y descaradamente cuando se enfrentan, en este caso, sectores específicos como son las mujeres con discapacidad o, por ejemplo, las mujeres indígenas, que ya estaremos hablando próximamente de ese tema, pero justamente... son estas condiciones de condescendencia, de, ay, yo te estoy otorgando porque realmente soy buena persona, y en realidad es todo lo contrario, porque ni hacen un favor, y en realidad lo que están haciendo es discriminación, ¿no? Así es. Ya hasta después, cuando llega otro asesor, que en ese momento, pues, yo entré con uno, cambian, y él fue el que me dijo, a ver, vamos a revisar tu situación, ¿cuánto ganas? No, pues tal, ¿y por qué? Porque esto, pero es que tú no puedes hacer eso, o sea, no puede pasar esto, tú tienes que ganar lo mismo, claro. Porque aparte, no era de que yo ganaba la mitad de los demás y trabajaba menos tiempo, yo trabajaba 8 horas como todos y ganaba menos. Entonces, claro. Este señor me dijo, si trabajas las 8 horas, tienes que ganar lo que cualquiera gana. Entonces fue ya claro. Que gracias a él se me igualó el sueldo, y yo en ese trabajo hacía cosas, entre comillas, pues pesadas. Todos había conciencia del problema que yo tenía y no me obligaban a hacer ciertas cosas, pero hubo un momento en que por mí, retomando el tema
esto de la sobreprotección, yo elegí y yo dije, sí puedo cargar un cartón de cerveza, por ejemplo, un chiquito. Yo iba a la bodega y a veces arrastraba o cargaba los cartones. Entonces, ¿qué tal a lo mejor si yo me hubiera quedado en este pensamiento de no puedo hacerlo y pues ya? Entonces, nunca hubiera sabido que al menos sí soportaba un peso más o menos, que sí podía cargar cartoncitos de cerveza, que sí podía hacer esto, que sí podía hacer el otro, poquitas cosas. Entonces, tiene mucho que ver también, si tú identificas como persona con discapacidad que los demás te están poniendo limitaciones, uno debe de reaccionar y tú debes de decir, a ver, o sea, yo sí puedo hacer esto, yo sí puedo valerme por mí mismo y no solamente pensarlo, sino hacerlo. Y no, a la final de cuentas uno no tiene que demostrarle nada a nadie, pero en esta ocasión, para que los demás vean que la discapacidad no siempre se va a asociar con esta parte de no puede hacer nada. Exacto. Es necesario romper esta idea o esta conducta tan dañina de relacionar a la discapacidad con una cuestión de incapacidad mental o de incapacidad física. Las discapacidades son distintas y ningún caso es igual, varía. Aunque se parezcan, ¿no? Además, o sea, incluso a las mismas discapacidades pueden tener condiciones muy diferenciadas entre quien las padece, ¿no? Y además, cada cuerpo es como muy distinto. Creo que eso es parte de las características que no podemos tratar, o sea, además, o sea, en temas de salud específicamente, la discapacidad debe ser tratada de manera especial con cada persona que vive la discapacidad, ¿no? Pero en términos ya sociales de cómo vemos y cómo tratamos a las personas, creo que es ahí donde adolecemos la sociedad, adolecemos todas las personas de desconocimiento y justamente lo que hacemos es invisibilizar las capacidades reales de esas personas, o sea, es decir, en realidad, qué tanto, más bien, en realidad es visibilizar todo lo que pueden ellos hacer, incluso con esas condiciones de discapacidad en las que se encuentran, ¿no? Creo que eso es importante y creo que es importante evidenciarlo siempre, visibilizar pese a las circunstancias o incluso en circunstancias de discapacidad, pues saber que hay mucho talento. Y esos talentos hay que visibilizarlos, hacerlos ver, porque hay gente súper talentosa con alguna discapacidad y que incluso esa discapacidad ha sido como la herramienta perfecta que les ha permitido crecer, ¿no? No, dime tú por qué, por ejemplo, atletas paralímpicos, me voy a remontar solamente al caso de México, han traído más medallas deportistas paralímpicos que de Juegos Olímpicos. Sí. Y esa ha sido una realidad. Es una realidad y deberíamos de reconocer realmente ese trabajo, pero otra vez volvemos a invalidar los grandes logros de las personas con discapacidad, ¿no? Ah, sí, pero son personas con discapacidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la gran diferencia, no? Más bien ellos con talento han logrado ser los number one en todo el mundo, ¿no? Entonces, así es. Porque además están entre los primeros lugares dentro del medallero olímpico, México siempre ha estado dentro de los primeros 5 lugares. En los primeros lugares en temas paralímpicos. Bueno, más, así es. Pero bueno, vamos a concluir este primer podcast con el lockdown que tuvimos hace ratos y simplemente cerrar, primero agradeciéndote. A mí me gustaría que cerráramos con una palabra con la cual te identifiques y con la cual también le quisieras dejar a las mujeres que como tú están saliendo adelante, así, que tienen alguna discapacidad y que son mujeres luchonas y que tienen el talento y que han crecido como tú. Creo que la palabra que me definirían, y sobre todo en estos momentos, es fuerza, y no hablo de la fuerza física, hablo de esa fuerza interna que todos tenemos, o sea, todos tenemos, solo que algunos las tenemos que usar más que otros, pero esa sería sin duda mi recomendación principal, tener mucha fuerza interna, fuerza de voluntad para lograr lo que sea. Y teniendo esa fuerza interior, uno puede llegar a donde menos se imagine. Claro, pues ya, muchísimas gracias, Trixia, por esta hora casi de estar aquí platicando. La verdad es que para mí,
Más de una hora, ¿verdad? Más de una hora. Ujú. Muy bien, la verdad, muy agradecida. Es nuestro primer podcast. Bueno, debido a que tuvimos ahí ya se unió Quique. Bueno, estamos a punto de terminar, Quique, pero te agradecemos que estés aquí con nosotros, que nos hayas escuchado un ratito. También quiero agradecer a Gabriel que estuvo con nosotras, Antonio que se tuvo que ir y también a A José, Judith, también por a ahí estaba la Judith diputada, también, Judith. a José Juan que estuvo también con nosotros aquí un ratito, y bueno, más bien José Juan ha estado esta última parte del programa, así que le agradecemos porque está aquí con nosotros. Y bueno, a todos, que ojalá y a todas que nos escuchan y que nos estén viendo, que este programa sirva para alimentar el alma, las capacidades de todas y todos ustedes, que incluso en los espacios tan diversos en los que estamos podamos crecer. Esto es un poquito de visibilizar pues estas condiciones en las que estamos muchas mujeres y que estoy segura que nos van a permitir como mantener el diálogo y encontrar el referente. Ojalá y que todas estas entrevistas que tengamos pues para ustedes les sirvan como un referente, sirvan también como un espacio de inspiración para que podamos crecer en conjunto, para que podamos, dice Judith, buenísimo, excelente información, excelente, muy bien, Trixia. Saludos. Este, la verdad es que para nosotras siempre va a ser lo primero que vamos a tratar de visibilizar es el talento de todas las mujeres. Y empoderadas es eso, el talento de muchas mujeres en su diversidad, y poder reflejarlas a todas, a todas. Ojalá pues se queden en en los siguientes podcasts que vamos a estar teniendo. Vamos a tener una entrevista con personas o mujeres que viven, que son indígenas, mujeres también atletas o deportistas, mujeres políticas, mujeres que están en el espacio de cultura. Bueno, todas las mujeres van a estar visibilizadas en este espacio justamente porque todas somos empoderadas. Con Z, porque es del Instituto Sasilja. Así es. Muchas Muchas gracias, gracias. Erika, nuevamente por la invitación, muy, muy honrada de haber, prácticamente dándote la patadita de la buena suerte. Muy Te deseo bien. muchísimo éxito, que no tengo ninguna duda de que así va a ser. Todo lo que siempre emprendes y todo lo que haces es precisamente eso, sinónimo de éxito, porque lo haces con el corazón y eso es el ingrediente principal. Así que sé que te va a ir muy bien. Muchísimas gracias y espero que no sea la única vez, ¿eh? Si no, esa sí no te la perdono. O sea, van a haber muchos podcasts, así que tenemos tiempo para poder platicar de otros temas que me gustaría que pudieras darle aquí a nuestra audiencia. Muchas gracias Me a todas y encantaría. a todos los que nos vieron. Cuídense mucho y no, Adiós. usen las manos y usen cubreboca de vez en cuando. No, siempre. En esta pandemia creo que es importante que estemos bien cuidados y bien seguros en nuestras casas. Quédense en casa. Gracias a todos por sus comentarios. Aquí que muchos saludos, abrazos. Bye. Bye.